¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Esta pregunta que me acaban de hacer es sumamente importante porque hay que definir primero qué significa la gran tribulación, si es un término técnico o no. Desde el punto de vista profético, esta pregunta también tiene sus matices. Desde el ángulo de la interpretación profética, dependiendo a qué corriente de pensamiento se adhiere la persona que va a explicar la respuesta. Sin ánimo de ser muy profundo ni dar una cátedra de los eventos del porvenir, como se titula un libro, yo puedo decir lo siguiente. Primero, que el término gran tribulación aparece en la Biblia 4 veces en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24-21, Jesús menciona la gran tribulación. Pablo habla de gran tribulación en su primera epístola de Tesalonicenses 1:6 y Apocalipsis 2:22. Juan habla de gran tribulación con respecto a Jezabel y a sus hijos, y también en Apocalipsis 7:14 menciona de un grupo que han salido de la gran tribulación. ¿Es esto un término técnico o es una descripción de una situación general? Tratando de discernir las aplicaciones que se dan en las Escrituras sobre esta expresión, podemos entonces deducir lo siguiente. En el libro de Mateo, cuando se hace la descripción de la gran tribulación, así como lo interpreta en el caso de los dispensacionalistas, y los menciono a ellos porque son la escuela que más se conoce, entonces ellos ya tienen grabado en su mente que son 7 años y que está en la 70 semana de Daniel, la que falta por cumplirse, que comprende ese gran periodo de gran tribulación. Lo cierto es que en la palabra del Señor hay que quitar varios mitos. El primer mito es que quitar de la mente de que la gran tribulación dura 7 años. ¿Y en qué me baso yo para explicar esto? ¿Por qué lo considero un mito? Por la razón siguiente. Jesús dijo, cuando habló de las profecías que se interpretan mucho y se utilizan mucho, de Mateo 24, ya nosotros sabemos que Mateo 24 tiene que ver, gran parte de esa porción profética ya se cumplió. Eso es innegable. Cuando dice que no quedará el templo piedra sobre piedra, eso obviamente se refiere al templo de Jerusalén. Eso es un hecho incontrovertible, eso es un hecho, valga la redundancia, objetivo. No puede estar sujeto a relatividad de interpretación. Ahora, hay otro hecho objetivo que muchas veces se pasa por alto cuando en la misma profecía se menciona de que cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces hay gente que toma este texto para decir que hay profecías que se pueden cumplir 2 veces y hablan de un principio de doble cumplimiento. Jesús lo que está explicando es que ciertamente, como sucedió con la época de Antíoco Epífanes, iba a pasar algo semejante con la invasión romana a Jerusalén. Entonces le da la orden y le dice a los discípulos, el que esté en Judea huya a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo, o sea que va a ser una huida en emergencia, algo repentino, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, o sea que no se puede entretener. Mas hay de las que están encintas, no se recomienda que las mujeres sigan saliendo embarazadas en un tiempo de crisis como es. Pero obviamente que habría mujeres embarazadas, porque dice, hay de las que estén encintas. Después dice, hay pues que vuestra huida, aquí está el hecho objetivo, no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué lo digo un hecho objetivo? Porque obviamente ya estamos hablando de algo que para Jesús era futuro, y así lo estaba profetizando, pero para nosotros es algo que ya se cumplió.
estaba dirigido a judíos, estaba dirigido a los discípulos primariamente. Y está dando dos señales: que la huida no sea en situaciones apremiantes como el caso del invierno, ni en día de reposo. O sea, que está hablando con un pueblo que guardaba el sábado como día de reposo. Dice claramente: porque después habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hay mucha gente que piensa que cuando dice ni la habrá, es que no va a haber más tribulación. No, ni la habrá en la Biblia hay que saberla interpretar. No significa que no va a haber más tribulación, lo que significa es que no va a haber una como esa. Pero es como cuando dicen un ejemplo, que Salomón fue próspero y no habría más ninguno como él, pero sin embargo nosotros notamos que Usías, Ezequías fueron reyes prósperos, quizás no en la misma dimensión como Salomón, pero fueron prósperos. Entonces el ni la habrá no significa necesariamente que no va a existir más. Volviendo al origen, tenemos entonces que Jesús está explicando que habrá una gran tribulación y se aplica a los desobedientes judíos, a quienes rechazaron al Mesías, y eso claro ya lo sabemos porque estamos estudiando hacia atrás. Entonces fíjense que la Biblia menciona que en esos días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjense que usa la palabra aquellos, o sea que Jesús lo está diferenciando con respecto a los días del cual Él está actuando y está profetizando. Entonces, en el libro de Lucas, que está la contraparte de este texto, cuando habla de la abominación desoladora, la refiere al libro, a la invasión de Roma, y dice: cuando ustedes vean la ciudad rodeada de ejército. Entonces, la iglesia pasará por la gran tribulación. Bueno, aquí vemos que según Mateo 24, la iglesia más bien está siendo advertida para que escape y no pase por esa gran tribulación. Y va a depender de la obediencia de ellos, como en efecto sucedió. Los romanos tenían rodeada la ciudad de Jerusalén, pero de forma inexplicable se retiraron, y entonces los discípulos aprovecharon y se fueron a un lugar llamado Pela, que se escribe Pella. Fueron a ese lugar como 1 millón de personas, mientras 1 millón de personas estaban siendo asesinadas en Jerusalén por la invasión romana, que sí vino después. Entonces 1 millón de personas aproximadamente se estaban salvando en ese lugar. ¿Por qué? Porque ya tenían la profecía e hicieron caso a la profecía. Entonces, cuando hablamos de si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, depende de si estamos hablando de una gran tribulación producto de desobediencia, como lo señala también Apocalipsis capítulo 2, en la cual menciona que hay una iglesia que experimentará gran tribulación, sobre todo no la iglesia propiamente, sino los que se acuestan y siguen las obras de la falsa profetisa de Jezabel, que induce a la gente a ídolo y a cometer fornicación. Y dice que yo la arrojo en cama, dice el Señor, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea que aquí se está designando nuevamente a la gran tribulación a los desobedientes. Ahora, hay 2 veces que sí se menciona la gran tribulación, pero es como para decir una tribulación muy grande. En la epístola de Tesalonicenses, 1:1-6, donde dice que: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Ve? Ya no la está describiendo como un elemento de juicio, sino como un elemento de adversidad. Y los creyentes han experimentado grandes tribulaciones a lo largo de la historia. Es como los países que están ahorita, un ejemplo, Nigeria, la India, China, que están en grandes persecuciones. Irán, muchos cristianos han perdido su vida. Para ellos eso es una gran tribulación. Bueno, y para nosotros también, porque aunque no la estamos viviendo propiamente en carne propia así en sí mismo, sin embargo, son nuestros hermanos en Cristo, bueno, y nos duele. Entonces hay un remanente que está pasando por gran tribulación. Entonces aquí ya no se está aplicando la tribulación como un elemento de
juicio, sino como un elemento de adversidad. Es como la que dice Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, un grupo de personas de toda lengua, tribu, nación, que han sido perseguidas, pero dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, son creyentes de distintas nacionalidades que han salido de la gran tribulación. Volvemos y repito, que no, ya aquí no es un juicio, sino una condición de sociedades adversas que crean condiciones contrarias al Evangelio. Los regímenes totalitarios de gobierno, los regímenes antidios, que crean condiciones desfavorables a la propagación del Evangelio y colocan muchas restricciones, inclusive aún a costa de la propia vida de los creyentes. Eso la Biblia le llama también una gran tribulación, o sea, una tribulación grande. Bueno, mi estimado, yo espero que esto aclare y añado un dato más, que Jesús dijo que esa gran tribulación duraría, en el caso de Mateo 24, relacionado con Lucas, que es una gran tribulación que duraría hasta que Jerusalén fuese hollada por los gentiles. Eso quita el mito de que la tribulación duraría 7 años, porque me está explicando que comenzó, dice, desde la persecución, desde la invasión romana para los judíos, y que continuaría todo lo largo de la historia hasta que Jerusalén fuese totalmente libre del yugo gentil. Entonces es interesante porque hasta el mismo Scofield reconoce que ese yugo Jesús lo está aplicando desde su propia profecía, pero según el estudio de Scofield, que es dispensacionalista, él dice que ese yugo comenzó desde Babilonia y va a seguir a lo largo del tiempo. Entonces, si va a seguir a lo largo del tiempo, como de hecho ha sido, entonces esa gran tribulación tiene más de 7 años. No son 7 años, como dicen los dispensacionalistas. Así que, mi estimado, esta conclusión, espero que ustedes la mediten, la estudien y sigamos comprendiendo la palabra del Señor en sus contextos originales.